Hola a todos, aunque estamos en octubre, creo que ahora es el momento perfecto para hacer pequeños cambios en nuestra rutina si queremos implementar nuevos hábitos al principio del 2024. Las ventajas de los microhábitos son que no necesitas mucha motivación para ejecutarlos y tampoco necesitas mucho tiempo. Los microhábitos te ayudan a hacer un cambio de mentalidad que puede tener un efecto dominó. Y entonces, si tú consigues ejecutar con éxito varios microhábitos, entonces ya sabes que es más fácil implementar en tu vida cambios positivos. El primer microhábito que recomiendo es establecer una intención para tu día. Si no sabes cómo se va a desarrollar tu día, entonces estás viviendo en autopiloto. Y eso es el problema que tenemos todos. Muchas veces se pasan muchos días, se pasan las semanas y no sabemos qué hacemos con nuestro tiempo. Si estableces cómo quieres que sea tu día, si quieres tener un día relajante, si quieres tener un día productivo, si quieres tener un día de conectar con tu familia, entonces ya tienes una idea de cómo quieres que tu día sea. Cuando estableces las intenciones de tu día, te conviertes en una persona más consciente y sabes cómo gastas tu tiempo. Así que el microhábito de establecer intenciones lo haces por la mañana y luego vamos a introducir otro microhábito que lo podemos hacer por la noche y es el microhábito de hacer una reflexión del día. Simplemente tienes que tomarte unos minutos cada noche para reflexionar sobre el día, lo que aprendiste y lo que podrías mejorar. Cada día tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo. Entonces, presta atención a todas las interacciones que has tenido. ¿Qué obstáculos has vivido en ese día? ¿Qué momentos bonitos has vivido ese día? Depende, cada día es diferente, vienen con cosas buenas y con cosas malas. Es importante apreciar cada día y hacer esa reflexión para mejorar nuestra vida. El siguiente microhábito está incluido en nuestra rutina mañanera, porque en esta rutina mañanera tenemos una serie de rituales matutinos que te preparan para el día. Y en esta rutina puedes introducir unos microhábitos como beber agua por la mañana o tal vez tomarte tu tiempo para hacerte un desayuno saludable o lo que tú quieras. Pero puedes hacer algún cambio positivo en tu rutina de la mañana porque es muy importante tener una rutina que nos ayuda a prepararnos para el día. La mañana da el tono del día. Si tenemos una rutina caótica por la mañana o no tenemos ninguna rutina, entonces no vamos a tener el mejor día. Así que presta atención a cada microhábito que tal vez tienes ahora en tu rutina. Tal vez quieres no coger el móvil tanto por la mañana, entonces deberías reemplazar este mal hábito de coger el móvil por la mañana con otro microhábito más consciente. Tal vez podrías, no sé, leer un poco un libro, 10 minutos o cosas así. Al final, un hábito malo no se puede quitar si no lo reemplazas con algo, porque al final te va a sobrar tiempo. Y ahora vamos a pasar al siguiente microhábito que te puede ayudar a mejorar tu atención y tu productividad. Y lo mejor que puedes hacer es quitarte todas las notificaciones que no son importantes. Este microhábito me ha ayudado un montón este año porque he conseguido concentrarme más cuando estoy trabajando o cuando estoy haciendo una tarea que requiere mucha atención. Muchas veces nos llegan notificaciones que nos despistan y aunque no las miramos en el momento, nos quita un poco la atención de lo que estábamos haciendo porque vimos ahí en el móvil un montón de notificaciones y esas notificaciones tienen el propósito de despistarte, tienen el propósito de crear esa curiosidad. Entonces, quita todas las notificaciones que no son importantes, vas a tardar muy poco y este microhábito te va a ayudar muchísimo en quitar esa adicción de revisar el móvil todo el tiempo. Y después de quitarte las notificaciones, vas a tener el costumbre de mirar el móvil
porque no se oye esa vibración del móvil con cual estamos acostumbrados. A mí me pasó. Si el móvil no se escucha media hora, lo miro y digo, ¿por qué estoy mirando el móvil? Porque realmente estamos tan acostumbrados a revisar nuestros móviles que no estamos conscientes cuántas veces al día lo revisamos sin tener una intención clara. El siguiente microhábito es prestar atención a tu cuerpo y mejorar alguna parte que sientes que no funciona muy bien. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía muy baja energía en invierno, entonces me di cuenta que no es normal tener tan baja energía y ahora tomo vitamina D todo el año. Entonces mis niveles de energía han mejorado comparando con el año pasado. Ese es un pequeño micro hábito que se transformó en un hábito a lo largo del tiempo porque he notado esa mejora en mi cuerpo y en mis niveles de energía. Entonces cualquier parte de tu bienestar físico que sientes que no está 100% deberías prestar atención y hacerte preguntas. Siento que no tengo una buena digestión, tal vez deberías investigar por qué no tienes una buena digestión y mejorar esa parte de tu bienestar físico. Entonces, este micro hábito de prestar atención a tu cuerpo y preguntarte lo que podría funcionar mejor te puede mejorar la vida y te puede mejorar también tu salud mental. Y ahora pasamos al siguiente microhábito que puede ayudarte a desarrollar tu mente. Y lo que deberías hacer es aprender 5 o 10 minutos al día algo nuevo. Dedicar 5 minutos al día para aprender algo nuevo nos va a ayudar a explorar nuestra curiosidad, a explorar nuestra mente, a mejorar nuestra atención, porque una de las cosas malas de la tecnología es que nos ha quitado esa atención que teníamos antes, porque si tú cada día le dices a tu cerebro que se concentre 10 minutos en hacer algo, entonces tu cerebro se va acostumbrando y poco a poco puedes aumentar ese tiempo. El siguiente microhábito que deberías introducir en tu vida es hacer ejercicio ligero. Entiendo que no todo el mundo tiene tiempo de ir al gimnasio y tal vez no te apetece, pero dar un paseo o hacer estiramientos en casa no requiere mucho tiempo. Por ejemplo, puedes hacer estiramientos 5 o 10 minutos y eso te va a relajar un poco y tu cuerpo lo va a agradecer porque al final pasamos mucho tiempo sentados y eso nos afecta nuestra movilidad y con el tiempo podemos tener problemas de salud. Entonces, tal vez 5 o 10 minutos de estiramientos en casa te pueden ayudar a sentirte más relajada. Tal vez cuando estás regresando a casa andando podrías intentar ir por el camino más largo. Nuestro cuerpo y nuestra mente necesita el mínimo de ejercicio ligero para despejarse, porque al final pasamos mucho tiempo en casa y ahora con el mal tiempo no nos apetece tanto tal vez ir al parque o no hacemos tantos planes y por eso deberíamos priorizar cada día hacer un poco de ejercicio ligero. El siguiente microhábito es la reducción de multitareas. Ya sé que algunas veces necesitamos acabar muchas cosas y podemos hacer multitareas. Por ejemplo, podemos limpiar la casa mientras hablamos por teléfono. Eso no requiere mucho esfuerzo mental, pero cuando tenemos una tarea que requiere esfuerzo mental, deberíamos enfocarnos en esa tarea y acabarla antes de hacer otra cosa. Por ejemplo, lo que yo hago algunas veces es revisar mi correo mientras estoy haciendo una tarea y ya sé que eso no es el mejor uso de mi tiempo y de mi energía mental. Así que intenta enfocar tu atención en una tarea y así también vas a educarte a ti mismo y vas a cambiar tu comportamiento si siempre estás enfocada en una tarea. Porque al final lo que nos pasa con las multitareas es que así nos hemos acostumbrado. Es un comportamiento adquirido y podemos cambiar ese comportamiento si vamos a actuar de otra manera. Si vamos a enfocarnos siempre en una tarea, nuestro cerebro lo va a aceptar.
El siguiente microhábito que os recomiendo es hacer un listado de las comidas que vas a preparar antes de ir a comprar, porque así vas a evitar tener comida en tu nevera que tal vez no te gusta o tal vez no vas a comer. Cuando sabes lo que vas a comer en los próximos días, entonces tal vez no vas a tener la tentación de comprar cosas que no son muy sanas. Entonces, simplemente prepara un listado con las cosas que necesitas para los siguientes 3 o 4 días y así seguro que va a mejorar también tu nutrición con este pequeño microhábito. El siguiente microhábito es darle uso a tu tiempo muerto. Todos tenemos esos momentos del día que no sabemos qué hacer y qué vamos a hacer. Vamos a coger el móvil y lo que vamos a hacer es mirar Instagram o TikTok. Y así se nos pasa 1 hora. A todos nos pasa y a mí muchísimo. Así que lo que podrías hacer es apuntarte en tu móvil un listado de actividades que puedes hacer en tu tiempo muerto. Tal vez podrías llamar a alguien, a algún amigo, porque siempre estamos hablando por WhatsApp, pero parece que ya no estamos acostumbrados a llamar a un amigo y preguntarle qué tal está. Creo que deberíamos utilizar nuestro tiempo muerto con más intención, porque muchas veces pensamos que no tenemos tiempo, pero el problema es que no utilizamos bien todo el tiempo que tenemos. El siguiente microhábito muy fácil de implementar es prestar atención a tu postura, porque nuestra postura va a influir cómo nos percibe la gente. Si tenemos una mala postura, cuando alguien nos conoce, tal vez no le vamos a inspirar mucha confianza o tal vez se va a hacer una impresión equivocada de nosotros. Intenta pensar a lo largo del día si tienes una buena postura y si tienes una mala postura, intenta corregirla, porque es muy importante no solo para las primeras impresiones, sino también para nuestra salud, porque si tenemos siempre una mala postura cuando estamos trabajando en el portátil, entonces con el paso del tiempo podemos tener problemas de salud. Es natural que no tengamos la mejor postura cuando estamos sentados mucho tiempo, así que intenta pensar a lo largo del día si tienes una buena postura cuando estás trabajando o también cuando estás hablando con la gente. El siguiente microhábito es hacer una desconexión digital antes de dormir. Y ya sé que nos cuesta mucho a todos, pero podrías ponerte como reto no coger el móvil 30 minutos antes de dormir y tal vez leer un libro o simplemente hacer la autorreflexión que hemos hablado antes y pensar en tu día, pensar cómo te ha ido ese día. Y así poco a poco nos vamos relajando. La desconexión digital es importante para el cerebro porque cada día asimilamos tanta información, tantas imágenes, tantos vídeos y eso no deja al cerebro relajarse y necesitamos esa relajación antes de dormir para entrar en este estado que necesitamos antes de dormir. El siguiente microhábito que a mí me cuesta muchísimo es hacer networking. Tal vez podrías dedicarle unos minutos al día cuando tienes tiempo para conectar con alguien en tu red, ya que sea para agradecer, para pedir consejo o para saludarle. Creo que estos pequeños detalles con gente que son parte de tu red profesional son importantes si quieres crecer o tal vez en algún momento vas a necesitar su ayuda y es importante mantener ese contacto. Si existe en tu vida, ¿por qué no hacer un esfuerzo? Porque a mucha gente le cuesta hacer este esfuerzo hoy en día. Así que intenta ser diferente y intenta retomar el contacto con la gente que sientes que has conectado y con la gente que piensas que te puede ayudar a crecer en tu carrera profesional. El siguiente microhábito que yo hago cada domingo es planear mi semana en Notion y de hecho tengo un video de Notion, lo voy a dejar aquí,
donde podéis ver cómo se utiliza Notion y cómo podéis utilizarlo para vuestra productividad personal. Es importante alocar tiempo en tu horario a cada cosa que es importante para cada día de la semana, y así vas a saber exactamente cómo va a ir tu semana. Y es normal que algunas cosas no se pueden hacer en ese día, pero al menos te está ahí apuntada en tu calendario de Notion, y así si no puedes hacer una cosa ese día, lo puedes mover a la próxima semana. Cuando escribimos las cosas en un sitio, ya no están en nuestro cerebro, porque si todo se queda ahí atascado en nuestro cerebro, le damos mucha vuelta y podemos acabar con mucha fatiga mental. Por eso creo que es importante utilizar agendas o utilizar cualquier aplicación digital para quitarnos cosas de nuestras cabezas y apuntarlas y hacerlas cuando hemos establecido. El siguiente microhábito es hacer una microlimpieza. Tal vez no deberíamos cansarnos tanto cuando hacemos limpieza, y podríamos tener la casa recogida si limpiamos 5 o 10 minutos al día una parte de nuestro espacio. Si dedicamos 5 o 10 minutos al día para tener la casa recogida, tal vez no nos costaría tanto limpiar la casa cuando tenemos que hacer una limpieza más profunda. Una función del móvil que antes no utilizaba es utilizar la parte de los recordatorios. Algunas veces estamos por la calle y nos acordamos algo. Por ejemplo, en mi caso, quiero ir al dentista y en ese momento no puedo llamar para ir al dentista. Así que me pongo un recordatorio y establezco una hora cuando podría llamar al dentista, y así tengo la alarma, y en ese momento, cuando estoy libre, ya sé que puedo hacerme la cita que necesito. El siguiente microhábito que puedes implementar es repasar el listado de las cosas pendientes que tienes y ver cómo podrías acabar esas cosas pendientes la próxima semana. Como he dicho antes, si no establecemos una prioridad para las cosas pendientes, entonces ese listado de cosas pendientes se puede acumular y luego nos va a costar más esfuerzo en terminar ese listado. Así que si tienes 5 cosas pendientes, tal vez puedes establecer la prioridad de cada una y acabar 3 cosas pendientes la próxima semana, y establecer también el día cuando vas a ejecutar la acción de acabar esas cosas pendientes. El siguiente microhábito es un poco complicado porque necesita un poco de autorreflexión. Deberías prestar atención a las cosas que te cuesta hacer. Tal vez te cuesta mucho cocinar, tal vez te cuesta mucho limpiar la casa, tal vez te cuesta mucho organizarte. Entonces, elige una cosa que te cuesta hacer y construye un plan de acción. Por ejemplo, si te cuesta mucho prepararte comida, lo que he dicho antes, podrías hacerte un listado de las comidas que quieres preparar y prepararlas todas en un día. Ese es el plan de acción que podrías construir, y es muy fácil. Para construir un plan de acción necesitamos esa autoconciencia que algunas veces nos falta a todos, y estamos tan acostumbrados de vivir en autopiloto que no paramos, no tenemos esa intención de parar y pensar en las cosas que nos cuesta hacer, porque solo te dices cada día, qué rollo esto, qué me cuesta hacer esto, y como solo te quejas pero no intentas encontrar una solución. Y así con este micro hábito vas a mejorar tu vida, porque si vas a buscar solución a cada cosa que te cuesta hacer, entonces tu estilo de vida va a mejorar. El siguiente microhábito que es muy bueno para nuestro equilibrio mental es preparar un entorno propicio para la hora de dormir. Es importante que tu dormitorio sea limpio, que tengas todo recogido al final de la noche, que tengas tal vez al lado de la cama solo tus libros,
o tal vez tener una luz difusa que te puede ayudar a relajar. Son pequeñas cosas que si las hacemos cada día nos pueden ayudar a mejorar la calidad de nuestro sueño, porque si no dormimos bien, entonces no puedes hacer un cambio positivo en tu vida, porque si estás cansada no tienes la energía adecuada para hacer estos cambios positivos en tu vida. Si te gusta leer, este microhábito te va a encantar. Y la verdad que yo no estaba consciente de este microhábito que he establecido hace tiempo. Tengo un cuaderno donde apunto todas las frases que me han gustado de los libros. Cuando leemos tenemos la información en la cabeza y poco a poco está claro que vamos olvidando ciertas cosas que nos gustaron de ciertos libros. Y esta es una forma de apreciar más lo que te gusta leer y de vez en cuando podéis echar un vistazo. Otro microhábito que puedes implementar de vez en cuando es despertarte 30 minutos antes de lo habitual. Por ejemplo, si algunas veces sientes que estás muy ocupada y que no estás haciendo todo lo que deseas, tal vez deberías hacer el esfuerzo de despertarte un poco antes para disfrutar más de la mañana y empezar con esa intención positiva de cual he hablado al principio de este video. Necesitas un poco más de tiempo para apreciar la mañana o necesitas un poco más de tiempo para pensar en tus cosas antes de empezar el día. Este microhábito de despertarte antes, 30 minutos antes, o tal vez podrías intentar despertarte una hora antes, depende de lo que necesitas en ese momento de tu vida, te puede ayudar a tener más equilibrio mental, porque no deberíamos vivir nuestras vidas sin intención. No deberíamos empezar el día sin esa intención. Y algunas veces el microhábito de despertar antes nos puede quitar esa falta de conciencia que algunas veces la tenemos. Un microhábito que he empezado hace unos meses es hacer una ducha fría cuando no me apetece hacer nada. Lo que quiero decir que todos tenemos momentos cuando no nos apetece hacer nada. Entonces, en lugar de no hacer nada, métete en una ducha, no tiene que ser una ducha larga, y intenta ducharte con agua fría. Y te aseguro que después de esa ducha, algo en tu mente va a cambiar, no sé qué pasa, no tengo ninguna explicación, pero después de una ducha fría yo tengo más claro de cómo quiero que sea mi día y mi día mejora. Puede ser una ducha fría de 2 minutos, no tiene que ser una ducha fría larga, pero te aseguro que en esos 2 minutos algo en tu cerebro va a cambiar y vas a estar mucho mejor que antes. Y el último microhábito que requiere un poco de tu atención y unos minutos cada semana es prestar atención a todos los gastos que has hecho durante la semana, porque si miramos nuestros gastos cada semana, así podemos controlar más en lo que gastamos dinero y tal vez darnos cuenta si podemos ahorrar algo de dinero o no. Muchas veces cuando miramos nuestros gastos al final del mes, tal vez no prestamos atención a todos los gastos como lo haríamos si miramos esos gastos cada semana. Creo que es importante prestar atención a lo que pasa en nuestras cuentas, porque como nos hemos acostumbrado a pagar con el móvil, parece que no estamos gastando dinero, pero tenemos nuestras cuentas metidas en Amazon, en las tiendas de ropa, y luego cuando vamos por ahí estamos así con el móvil pagando. Y creo que ya no somos conscientes cómo gastamos el dinero y es como una costumbre muy normal no ver tu cuenta, no ver lo que pasa en tu cuenta. Me gustaría saber en los comentarios cuál es el microhábito que os puede ayudar y si os gustaría implementar más de un microhábito a lo largo de estos meses. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido y nos vemos en unos días. Hasta luego.